¿Listos? Hola de nuevo, ¿cómo me les va? Esta va a ser como el primer acercamiento hacia la primera temática. Eh, en esta temática vamos a intentar acercarnos hacia temáticas cercanas a lo que se conoce como prehistoria y el proceso de evolución humana. Voy a hacer algunos acercamientos. Primero voy a intentar hacer algunas precisiones antes de abordar el tema. Bueno, lo primero que yo debo diferenciar, si por favor puedes tomar acá las imágenes. Estas imágenes que ustedes ven acá en el computador se refieren a la evolución humana al periodo primitivo. Es decir, todas estas imágenes se refieren al primer periodo de la prehistoria que podría relacionarse con el paleolítico. Las siguientes imágenes que voy a mostrar, estas ya se refieren a unos procesos que nosotros vamos a abordar inmediatamente después de esta temática, que son las civilizaciones antiguas. Acá es la primera aclaración que yo debo hacer. Bueno, cuando nosotros hablamos de historia, existen diferentes perspectivas frente a la historia. Existen, por lo general, en el canon histórico, lo más aceptado es que la historia comienza cuando se puede registrar algún suceso. Es decir, si nosotros no sabemos que algo sucedió, no queda un registro, no queda una imagen, no quedó escrito en algún lado, pues es muy difícil que las siguientes generaciones sepan de ese acontecimiento. Por eso muchas veces se toma como hito o origen de la historia el registro. Como el registro en realidad de los acontecimientos comienza es con la escritura. Entonces, el origen o el inicio de la historia tradicionalmente se sitúa con el nacimiento de la escritura. Especialmente en la primera civilización antigua lo relacionan con la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Pero algunos autores también dentro de la historia dicen que cualquier suceso humano es histórico. Por tanto, así no estuviera registrado por medio de la escritura, de una fotografía o de otro medio, también sería historia. Lo que pasa es que sería una historia que ya nadie conoce. Nosotros vamos a tomar la perspectiva tradicional. El origen de la historia va a ser el registro, es decir, la escritura. Hay otro ítem que está asociado al origen de las civilizaciones antiguas, que es las segundas imágenes que yo les mostré, y al origen también de lo que es ya la historia como tal. Eso tiene que ver con la agricultura. El origen en realidad de las civilizaciones antiguas tiene una raíz o una base muy fuerte en la agricultura, porque la agricultura es la que permite construir las ciudades, dar inicio a esos imperios antiguos, porque da sustento a la población de esas ciudades. Entonces el desarrollo de, por ejemplo, de los cereales, o sea, el ser humano descubre la agricultura, pero a medida que él va desarrollándola, él descubre que hay una siembra que es muy especial, que son los cereales y los granos. ¿Qué es lo que tienen de especial? Que son alimentos que se pueden almacenar durante muchísimo tiempo en silos. Entonces pueden brindar alimento a una gran ciudad, como podría ser Mesopotamia, durante bastante tiempo, y eso le ayuda a sustentar la ciudad y las civilizaciones antiguas. Entonces esa era la primera aclaración. La historia comienza con la escritura. Aproximadamente va a comenzar con la primera civilización antigua, que es Mesopotamia, que tiene una fecha aproximada entre 4500 o más años, o sea, una civilización muy antigua. Esa fecha también es muy cercana a la de las dinastías chinas, que también son civilizaciones y pueblos muy antiguos. Esta solamente era la aclaración introductoria. Ustedes saben que nosotros el tema que vamos a tratar es antes de la historia, por eso se llama prehistoria. Es un prefijo que significa antes de la historia. Antes de que se desarrollaran estas civilizaciones antiguas y de que se desarrollara el lenguaje y la agricultura, el ser humano tuvo su periodo histórico más largo. También es un periodo en el que existen registros antropológicos muy limitados, pero es el periodo más largo. Se trata del paleolítico, mesolítico y neolítico. Es decir, el periodo desde que el hombre comienza la especie, comienza su proceso de evolución, o sea, su proceso de hominización, que es donde vamos pasando de la evolución de un primate, de un simio,
a convertirnos en hombre. Eso es lo que significa el término homínido, o sea, el paso a hombre, convirtiéndonos en hombre. Desde ya cuando nosotros sale la especie, el Homo sapiens, que está en competencia con otras especies de homínidos, comienza todo el periodo paleolítico. Por eso en esas imágenes ustedes a veces ven mamuts, porque el hombre alcanzó a compartir con esta fauna gigantesca y alcanzó a convertir en el paleolítico con algunos animales de esta época. El paleolítico es el periodo más largo, después comienza ya el mesolítico, que es un periodo donde ya viene una evolución más cultural que biológica. Ya ahorita yo explico eso más en detenimiento. Y pasamos al último periodo, que es un periodo neolítico. El neolítico ya es un periodo donde se desarrolla culturalmente el hombre, donde ya está desarrollando su religión. Por ejemplo, de este periodo data las ruinas estas de piedra gigantescas que hay en Inglaterra, que es Stonehenge, que se le atribuye una funcionalidad mítico-religiosa. Entonces ya hay una complejidad en la cultura, pero ya vamos a abordar eso. La primera aclaración que yo hice va en lo siguiente. Muchas veces mis estudiantes tienden a confundir lo que es el periodo primitivo de la vida del hombre con las civilizaciones antiguas. Y en realidad el periodo primitivo, que es desde que el hombre empieza a evolucionar, desde cuando él se encuentra en su vida nómada, es un cazador, vive en cuevas, empieza a desarrollar el fuego, a desarrollar su lenguaje, a desarrollar unas prácticas sociales muy primitivas. Desde este periodo, el hombre básicamente lo que va a hacer, regálenme un momentico y yo tomo un poquito de tinto. El hombre va a tener ahí un desarrollo de una vida que sí se puede catalogar como primitiva. Nuestra vida en ese periodo fue primitivo, pero después del paleolítico el hombre va volviéndose cada vez más complejo. Entonces aquí viene la segunda aclaración. Existe una evolución biológica. Esa evolución voy a intentar explicar aquí con unas monerías. Entonces, si por favor puedes tomar un poquitico de distancia mientras yo hago las monerías. Ustedes saben que los primates, los simios, ellos viven en los árboles y también algunos, pues en realidad todos, también caminan por la tierra. Es la forma como ellos sobreviven y como ellos buscan sus alimentos. Por lo general, un orangután o un simio, ellos caminan con los nudillos porque es la forma como ellos se posicionan sobre la tierra, se posicionan como animales. Como esta es la forma de andar de ellos tienen caderas supremamente anchas para recibir todo el peso del cuerpo. Entonces andan de esta manera. Cuando comienza el proceso de evolución, además de eso, pues sus brazos son mucho más robustos, son mucho más fuertes, la extensión de sus brazos es más largo y muchos de los simios tienen una cola para ayudarse. Esto tiene que ver con su movilidad por los árboles y para poder escalar y coger los frutos de los árboles. Cuando el simio comienza a evolucionar, él comienza un proceso que es el de erguirse, es decir, empezar a dejar de andar en cuatro patas y convertirse en un bípedo, o sea, como nosotros, una persona que anda en dos pies. Esto tiene unos pros y unos contras, especialmente pros. La contra es que de cierta manera cuando el homínido empieza a erguirse, pierde muchas de esas capacidades biológicas naturales. Les voy a poner un ejemplo para que me comprendan. Hoy se sabe que un orangután puede tener 10, 11, 12 veces la fuerza de un ser humano. Entonces, nosotros, en comparación con estos simios de los que evolucionamos, somos organismos un poco más débiles. Si yo comparo al ser humano con otro organismo que tenga aproximadamente mi peso, por ejemplo, yo estoy como en 85 kilos, el animal aquí en América que tiene el mismo peso que yo es un puma. Un puma tiene entre 80 y 90 kilos. Pero si yo pongo a un hombre y a un puma en la naturaleza, el puma muy probablemente lo mate en muy pocos segundos, porque todo su aparato biológico y toda su fuerza está encaminada hacia eso. Nosotros, cuando empezamos el proceso de erguirnos en dos pies, vamos a ganar muchas cosas. Aquí vienen los pros. Lo primero,
Cuando yo empiezo a erguirme, ustedes se acuerdan que yo les dije que el simio tiene una pelvis amplia, ancha, para recibir todo el peso. Pues cuando ya el ser humano, los homínidos empiezan a erguirse de a poco, que es un proceso evolutivo muy largo, pues ellos, lo primero es que se les va a quedar libre estas dos manos. Ya no las utilizan para caminar. Cuando usted tiene libres dos manos, empiezan a pasar varias cosas. Lo primero es que usted va a tener dos manos libres para hacer otras cosas, para construir herramientas, para de pronto agredir a alguien, para hacer fuego, para pescar, para cazar, para otras cosas. Como usted va a estar haciendo cosas con sus manos, su mente también se va a empezar a transformar, porque usted va a empezar a pensar qué hacer y cómo construir una herramienta. Entonces ahí viene una evolución biológica. En cuanto a lo físico, todo el cuerpo se va adaptando a ese cambio, ¿no? La columna vertebral se transforma de una columna agachada, la pelvis se cierra, se vuelve mucho más pequeña para que nosotros podamos erguirnos de una forma más práctica, los brazos se van recortando, perdemos el vello facial, a pesar de que nosotros tenemos vello, ya no es como los, y a pesar de que yo estoy barbado, ya no es como los simios que están totalmente cubiertos de pelo. Son cambios biológicos naturales. Pero además de estos cambios fisiológicos, biológicos, también existen cambios culturales. La evolución no se da solamente en cuanto a lo biológico, sino también en cuanto a lo cultural. Por ejemplo, el trato hacia otro miembro de la sociedad, del grupo, eso se aprende socialmente y es una actitud que se aprende en comunidad, que es cultural. Todas las cosas que usted aprende que no son innatas, que no nacen con usted, eso es un aprendizaje cultural. Entonces, eso también ha ido evolucionando. Eso era al punto al que yo quería llegar. Para nosotros es muy difícil entender pueblos que están muy alejados de nosotros en distancia o en tiempo. Por eso a veces nosotros cuando hablamos de las civilizaciones antiguas, nosotros pensamos que ellos eran muy primitivos como estos hombres de las cavernas. Pero no, el hombre de la civilización antigua es exactamente igual que nosotros. Es un Homo sapiens sapiens muy inteligente, con muchas capacidades, pero él construyó una cultura, una interpretación de su mundo y tenía una tecnología que le permitió desarrollar ese tipo de imperios. Por ejemplo, el imperio maya, el imperio inca, el imperio egipcio, la civilización romana, el pueblo romano, el pueblo griego. Todos estos pueblos en realidad fueron muy similares a nosotros. Lo que cambia es el contexto cultural y la tecnología a lo que tienen acceso ellos. Bueno, voy a dejar hasta ahí ese puntico. Eso lo voy a intentar aclarar más en un video más adelante porque yo sé que hay muchas cosas que de pronto pueden parecerles un poquitico complejas. ¿Vienes para acá un momentico? Bueno, mientras que se enciende esto, que no sé qué le pasó, vamos a abordar lo siguiente. Bueno, les voy a mostrar el esquema. Este es el esquema general de cómo se divide lo que es la prehistoria. O sea, de aquí para allá, aquí vendría el inicio, en esta parte de acá, de lo que sería lo que yo les estoy hablando acá. Aquí vendrían las civilizaciones antiguas, la escritura, la agricultura. Antes de eso viene todo esto que se llama prehistoria. La prehistoria a su vez se va a dividir en 4 etapas. Estas 3 etapas que se llaman paleolítico, mesolítico y neolítico corresponden a lo que tradicionalmente llamamos la edad de piedra. La última etapa, que corresponde a la edad de los metales, esa también va a tener 3 momentos y ya los voy a explicar. Voy a explicar primero lo que corresponde a la edad de piedra, que son estas 3 primeras etapas, o sea, paleolítico, mesolítico y neolítico. Bueno, ustedes ya saben que yo tengo una posición muy específica frente al hombre. El hombre es tal vez el ser con más capacidades en la naturaleza, pero también es un ser extremadamente egoísta. Eh, no sé si nuestra naturaleza en realidad esté arraigado el mal, o sea, yo todavía no puedo discernir eso, pero sí tenemos algunos aspectos de nuestra naturaleza que son feos. Por ejemplo, el hombre teniendo más capacidad cerebral que cualquier otra especie en la naturaleza,
cuando él desarrolla todas estas habilidades y empieza a desarrollar su cerebro con la hominización y le quedan libres sus manos, lo primero que él hace es crear herramientas, que eso es muy inteligente. Pero las herramientas que hace desde el principio de la humanidad hasta hoy en día, las herramientas más elaboradas que ha hecho son herramientas para lastimar o destruir. Por ejemplo, hoy en día el culmen o uno de los inventos top que ha generado nuestra civilización, nuestra cultura, nuestro conocimiento, es la bomba de hidrógeno, que es una bomba que tiene la capacidad de destruir toda la vida. O sea, no solamente en un pedazo, sino si ya se llegara a armar una hecatombe nuclear, pues destruirían todo, el planeta todo. Entonces, pues eso es muy ilógico, que teniendo tantas capacidades, nuestro máximo logro como que siempre tenga que ver con la violencia y con la guerra. Cuando nosotros nos remontamos al principio de la humanidad, nosotros vemos que obviamente es un ambiente muy violento, ellos están peleando por sobrevivir, por recursos limitados. Eran grupos humanos muy pequeños que dependían de la carne que podían cazar, dependían de las fuentes de agua que estaban rodeadas por animales muy salvajes, y en este contexto violento, pues el hombre lo que empieza a desarrollar con sus manos son armas para defenderse, o sea, las primeras herramientas son armas. Cogen una piedra, se la ponen en la mula al otro, eso es de las primeras herramientas que hubo. Cuando ya con esa piedra cogen y le amarran un palo, le amarran con algún tipo de tendón de animal o con algún tipo de material natural, ese palo a esa piedra, ellos construyen el hacha de piedra. Y todas las herramientas que ellos empiezan a construir están enfocadas hacia la caza y hacia la guerra. Esa vocación nunca la perdimos. El hombre en todas las etapas evolutivas e históricas siempre ha tenido un afán por buscar tecnología para la guerra, para la destrucción. No entiendo en realidad a qué se deba esa parte de nuestra naturaleza humana, pero está ahí. Esto mismo les va a ir dando como una idea de cómo se va a desarrollar el proceso de lo de la edad de piedra. Entonces comienza desde la etapa más primitiva, que es el hombre en su caverna, cogiendo una piedra para intentar hacer fuego, trash, trash, trash. El hombre cazando, buscando una piedra para defender a su grupo o para atacar a otro grupo humano. Entonces su pedrador, su hacha de piedra, tómelo en la mula. Y con el tiempo empiezan a evolucionar esas piedras. Ellos consiguen, por ejemplo, con el choque de varias piedras, irles afilando, irles dando más perfil para conseguir sus fines de caza o sus fines de guerra. Descubren, por ejemplo, la obsidiana, que la obsidiana es cuando hace erupción un volcán. Toda esta piedra derretida que sale, que se llama lava, a veces se petrifica y se convierte como una especie de cristal. O sea, eso es piedra derretida, pero cuando se enfría se cristaliza. La ventaja de esa obsidiana es que ella se forma por placas. Cuando el ser humano primitivo descubre esas placas, esa piedra negra, que parece más un vidrio que una piedra, y la golpea, él se da cuenta que se desprende una placa y que esa placa tiene un filo excesivamente fino. De hecho, lo comparan con el de las espadas samurái, el filo que se alcanza con la obsidiana. Y ellos empiezan a hacer cuchillos más avanzados. Con esos cuchillos, pues, recuerden que las pieles de los animales de esa época son muy gruesas, entonces empiezan a hacer mejores armas de cacería y herramientas para limpiar los animales, limpiar la carne, prepararla, etc. Y también, pues, van mejorando las armas en cuanto al combate con otros grupos humanos. Eso es en el paleolítico, principalmente ese tipo de usos de la piedra se da en el paleolítico. En el mesolítico, el uso de la piedra ya empieza a volverse un poco más complejo. Entonces, por ejemplo, se utiliza como en el campo la piedra para labores de cocina. Entonces, si han visto que en el campo hay como, a veces hacen una piedra con un hueco y cogen con el palo para hacer, espichar el maíz y hacer harina. Bueno, le dan diferentes usos a la piedra ya en otros planos diferentes al de la guerra. Ya para el neolítico, la evolución de la sociedad, o sea, la evolución ya es muy compleja, la evolución cultural del hombre. En ese momento el hombre ya ha definido más sus creencias, o sea, ya no es tan primitivo, ya descubre, él mismo desarrolla la religión y empieza a llevar a todo el uso que le da la piedra hacia usos rituales. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia está San Agustín, en el Huila, que son unas piedras gigantescas de animales, o sea, son gigantescas, tienen la forma de un tigre, de un leopardo, de un búho, son gigantescas. Esas piedras hacen parte de ese periodo. El grupo humano que habitó esa zona
Ellos creían en los animales que tenían, en las fuerzas de la naturaleza, tenían una visión, una cosmovisión panteísta. Entonces ellos lo que hacen es representar su religión a través del uso ritual de las piedras y las utilizan como forma de su religión, como forma de altar, como forma de ritual, como forma de culto. Es lo mismo que yo les hablaba de Stonehenge. Esa es la evolución que se da en ese periodo de la piedra. Ya cuando pasa estas tres etapas de lo de la piedra, comienza la edad de los metales. La edad de los metales ya está asociada directamente con las civilizaciones antiguas. El primer metal que ellos descubren después de la piedra es el cobre. El cobre es un metal que es muy fácil de encontrar en la naturaleza. Ustedes han visto, por ejemplo, aquí en Colombia algunas personas tienen, algunas personas se ponen un hilo aquí de cobre. No sé para qué enfermedades que se utiliza, pero he visto que utilizan como una manillita de cobre. Las personas que las utilizan habrán notado que el cobre se oxida de un color como azul verdoso. Todo el cobre se oxida de esa manera. En la naturaleza es fácil de identificar dónde hay cobre por esa oxidación, ese tono azul verdoso es único del cobre, entonces es muy fácil de encontrar en la naturaleza y tiene otra característica que lo hace muy buen metal y es la siguiente, es fácil de cogerlo en la naturaleza, se le tiene que poner poco calor y él se funde. Ustedes saben que el cobre es un metal blando, maleable. Ustedes cogen el cable y se mueve. Este metal tiene unas ventajas grandísimas, ¿no? Sirve para, lo primero que lo empezaron a utilizar es de forma social, para demostrar prestigio social, collares, aretes, demostrar que una persona tenía más rango social que otra. No se empezó a utilizar en armas porque como era muy blando el cobre, entonces cuando iba a hacer un cuchillo de cobre y lo iba a utilizar contra otra persona, pues se doblaba y no servía. Pero entonces ese es el primer uso que se le empieza a ritual en las religiones, en las labores diarias al cobre y especialmente como prestigio social, como una muestra de que yo tengo un estatus social mayor que el de otra persona, por eso tengo más adornos. Posterior a esto, ellos descubren otro metal que es fácil de encontrar en la naturaleza, que es el estaño. Ellos descubren, aquí ya haciendo los primeros pinitos de metalurgia, que cuando unen cobre con un poco de estaño, se crea una aleación y esa aleación ya es diferente. Esa aleación se llama bronce, que es de un color amarillo un poquito doradito. ¿Ustedes dónde, o generalmente dónde pueden identificar el bronce? El bronce hoy en día es un metal muy caro porque es el metal en el que se hacen muchas antigüedades, pero en la antigüedad es el metal con el que pelearon todas las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, cuando ustedes ven esa película 300 o cuando ustedes ven una película sobre los romanos ahorita en Semana Santa, que se contextualiza con todo esto lo de Jesús y todo, ustedes ven que ellos tenían unos escudos dorados y unas espadas doradas. Esas espadas son de bronce. El bronce es un metal semiduro. El bronce ofrece unas ventajas para la guerra grandísimas. Puedo hacer escudos, puedo hacer espadas, puedo hacer carruajes de combate. Es decir, el bronce es el motor militar de todas las civilizaciones antiguas. Todas las armas se hacían en ese metal. Escudos, cascos, hachas, puntas de lanza, puntas de flecha, carruajes, todo se hacía en bronce en la civilización antigua. Entonces es el metal de la guerra por excelencia. Por eso adquirió un valor mayor. Ya con el tiempo, pues ese bronce se empieza a utilizar en otras cosas. Pero en la antigüedad, el bronce tiene un valor grandísimo por la capacidad bélica que podía expresar. Ya más adelantadas las civilizaciones antiguas, ellos descubren el último metal de esta época, que es un metal que nosotros también utilizamos, es el hierro. El hierro también es muy fácil de encontrar en la naturaleza, pero es mucho más difícil de procesar, por ejemplo, que el cobre. Ustedes ven que el hierro cuando se oxida, eso lo sabe todo el mundo, se pone como rojizo. Entonces, cuando ustedes ven en la naturaleza una piedra que tiene esa tonalidad muy rojiza, ya con el tiempo ellos logran identificar que ahí hay hierro. Entonces empiezan ya a extraerlo, a picar la piedra y por medio de calentarlo empiezan a extraer de a poco ese hierro. Con el hierro se pueden hacer otras cosas, es un metal duro. No se utiliza tanto, o sea, sí se utiliza para la guerra, porque ustedes saben que toda la guerra moderna se basa en el hierro y el acero. Pero en esta época, como es un metal tan pesado y ellos ya tenían el bronce, muchos de los usos están relacionados con la agricultura, por ejemplo, con arados o con carruajes
o con unas estructuras metálicas más grandes. Obviamente después el hierro se va a utilizar en cañones, en armas de fuego. Después del hierro, ya en la edad moderna, el metal por excelencia va a ser el acero, que es con el que peleamos nosotros todas las guerras. Pero esos ya son temas que se tocarán en otro momento. Básicamente, la prehistoria entonces se va a dividir en dos momentos. El primer momento, que tiene tres etapas específicas, paleolítico, mesolítico y neolítico, es a lo que se refiere a las tres etapas de la edad de piedra, que yo ya les expliqué, para que vayan relacionando. Después de eso viene la edad de los metales, que también tiene tres momentos: cobre, bronce y hierro, que está más relacionada con las civilizaciones antiguas. También es muy importante que ustedes recuerden, una civilización antigua es un pueblo exactamente igual que nosotros, solamente tenía otra tecnología y otra forma de pensar y de entender el mundo. Pero antes de eso, en todo lo de la edad de piedra, ellos sí se conocen como pueblos, organizaciones primitivas, porque hasta ahora están naciendo, o sea, son lo primero que está surgiendo, están construyendo la sociedad, las costumbres, la cultura, las herramientas, todo. Ellos sí son primitivos, pero las civilizaciones antiguas no. Esas eran todas las aclaraciones o la introducción, digamos, a esta temática que yo quería hacer hoy. Espero que haya sido clara, porque yo sé que hay muchos temas, muchas aristas, muchas cosas que se tienen que tratar. Por ejemplo, todas las monerías que hice sobre los monos, espero que me las entiendan. Y ya posteriormente, en las próximas clases, voy a intentar ir como aclarando de a poco, y lo mismo ya cuando yo ya vaya entendiendo cómo funciona más esto de la transmisión por video, pues entonces ir mirando cuáles son mis puntos débiles y ir mejorando. Les agradezco mucho la atención.